Bien, pues seguimos con nuestro taller de dirigencia estudiantil organizado por Educación para Chile, un proyecto de la Fundación Chile Siempre. Estuvimos conversando con Gonzalo Cordero sobre cómo transmitir ideas en el espacio público y ahora nos toca conversar con el profesor Alejandro San Francisco. Alejandro es académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, es director de formación del Instituto Respública, director general del proyecto de Historia de Chile 1960-2010, y va a conversar con nosotros respecto a la libertad de enseñanza y en particular a la libertad de enseñanza como un principio rector, como un principio fundamental de la discusión educacional en un tiempo muy interesante, sobre todo pensando en la discusión constituyente, en que vuelven a abrirse discusiones de esta naturaleza. Así que, Alejandro, la idea es que usted exponga un tiempo respecto a estas ideas y después damos espacio a algunas preguntas del público. Muchas gracias, Tomás, por la invitación y un gusto estar con ustedes en esta reunión. La libertad de enseñanza y el derecho a la educación son parte de la historia de Chile y ambas se entroncan bastante claramente en la trayectoria nacional. Si uno mira cómo ha sido el desarrollo práctico de la vida educacional chilena, ha nacido con escuelas fundamentalmente de la iglesia y después de otras confesiones religiosas y después de particulares. Y lo mismo las universidades, las dos grandes universidades chilenas del siglo XIX fueron la Universidad de Chile, nacida del Estado, y la Universidad Católica de Chile, nacida desde la iglesia y que se proclamaba desde un principio como Universidad Católica Libre. De manera que esta provisión mixta de enseñanza estatal y privada forma parte de la historia. En el caso concreto de la libertad de enseñanza como un principio de carácter constitucional y que probablemente va a estar en la discusión en los próximos meses, es necesario entender que esto parte de una definición previa, que es la concepción que se tenga de la persona y del Estado, dentro de lo cual se inscribe la libertad de enseñanza, porque las dos principales vías para comprenderlo es la primera, el Estado al servicio de la persona, para su mayor desarrollo material y espiritual posible. Y en segundo lugar, la persona al servicio del Estado, como consagraba el totalitarismo. Evidentemente, entre medio pueden haber fórmulas que vayan mezclando, privilegien un aspecto en un caso y otro en otro, pero esas son como las dos más características y eso es lo que hay que tener en la cabeza. Y en ese sentido, la educación chilena debe tener, a mi juicio, dos ejes que deben estar bien registrados y que están en la Constitución vigente, la Constitución de 2005. Por un lado, el derecho a la educación, que es una conquista, es un logro de las sociedades, y por otro lado, la libertad de enseñanza. Ambos son relevantes desde el punto de vista constitucional, pero es importante tener claro por qué son relevantes, por dos razones. En primer lugar, porque permiten el mejor desarrollo de cada persona. Una persona bien educada, que tiene capacidad de desarrollar sus talentos de la mejor manera, evidentemente completa mejor su formación y desarrolla mejor sus capacidades. Y en segundo lugar, porque si todos los miembros de la sociedad tienen acceso a mejores niveles de educación, a igualdad de condiciones, la sociedad funciona también de mejor manera. Además, por lo mismo, mantener el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son dos elementos muy valiosos. ¿Cómo se entiende la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza es una de las libertades y repito, se inscribe dentro de esa concepción del Estado. Por ende, ustedes deben entender que la libertad de enseñanza va con otras asociadas. La libertad de emprendimiento, la propiedad privada, la libre circulación, o sea, la libertad ambulatoria, el derecho de asociación, la posibilidad de juntarse con otros que piensen lo mismo en un determinado tema, y otras tantas libertades que existen en la sociedad, la libertad de información, de comunicaciones, la libertad de prensa, la libertad de culto, el derecho a participar en un culto, en otro culto o en ninguno. Todas esas cosas son parte de una plataforma mayor
que es la idea de libertad. Ahora, la aplicación práctica en el tema que nos convoca es la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza a mí me parece que tiene dos dimensiones. Una dimensión es respecto a quien otorga la enseñanza y la otra dimensión es a quienes son los sujetos de la libertad de enseñanza. Vamos primero a quien otorga la enseñanza, o sea, los establecimientos educacionales. Lo que señala la Carta Fundamental es que la libertad de enseñanza incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Es decir, son tres los factores constitutivos de la libertad de enseñanza. Abrir, por una parte, crear un establecimiento educacional en los distintos niveles de la educación, en la enseñanza básica, en la media, en la superior. Por otro lado, organizarlo, una educación será más técnico-profesional, la otra será más científico-humanista, una le dará prioridad al inglés, la otra no, una tendrá una preocupación especial por la religión, la otra preferirá la libertad de culto de sus miembros o el no desarrollo de esa dimensión. O sea, eso es parte de la organización del establecimiento educacional. Y lo tercero es mantener dicha institución para el desarrollo de la sociedad. Esto ha permitido que en la práctica, en las últimas 4 décadas, se haya producido una modificación bastante compleja del escenario real de la enseñanza en Chile, tanto a nivel de enseñanza básica y media como de educación superior. En la enseñanza básica y media, a través del sistema de subvención escolar que se otorga a los establecimientos educacionales subvencionados según los alumnos que tengan que asistan a clase, y en la enseñanza superior mediante la ley que permitió la creación de las llamadas universidades privadas que hoy tienen la mayoría de la matrícula. En esto lo que se ha producido este cambio, esta modificación de la composición del escenario de la enseñanza básica media y superior es un hecho práctico. Podría haber más enseñanza estatal en una región que en otra, podría haber más enseñanza privada en una región que en otra, podría haber en un caso alguna presencia religiosa más fuerte, en otra menos. Eso es parte del desarrollo de la libertad de enseñanza. Lo que está detrás era el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La segunda dimensión que también es relevante de la libertad de enseñanza es el sujeto de la libertad de enseñanza. Lo que explica la definición al respecto es que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos, que es un tema muy relevante que ciertamente las sociedades totalitarias desconocen. En las sociedades libres los padres son los que tienen el derecho preferente a educar a su hijo y por eso pueden elegir darles una formación religiosa, una escuela u otra de acuerdo a sus posibilidades y todo aquello que forma parte del mejor desarrollo de los hijos de una familia. Y por otro lado, los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza de los hijos. Si ustedes se fijan, esto ha ido cambiando en términos prácticos, o sea, se ha ido modificando algunas normas específicas, pero eso que ha cambiado desde el punto de vista legal o de la modificación de formas de postulación, lo que no ha alterado es que son los padres los que escogen en primera instancia cuál es el establecimiento de enseñanza que quieren su hijo. Obviamente esto tiene muchas restricciones. Entre las restricciones que tiene está el tema económico como uno de los principales. La persona que tiene más recursos puede elegir más alternativas educacionales de las que puede elegir quien tiene menos recursos económicos. También tiene restricciones según el lugar de nacimiento o de vivienda de las personas. En Santiago hay muchas más opciones que en las regiones, por ejemplo, que evidentemente son más limitadas. Y en las ciudades hay más oportunidades que en el mundo urbano. Dicho eso, a igualdad de condiciones, la definición de quién elija el establecimiento de enseñanza es de los padres.
Obviamente en la educación superior esto cambia y quien elige es el propio estudiante, de manera tal que quienes postulen a la universidad o decidan no postular a ella, quienes postulen a un centro de formación técnica o instituto profesional o decidan no postular a él, son los propios estudiantes y no sus padres. Y lo mismo si deciden tomar un curso u otro en la Casa de Estudios de Educación Superior donde estén. Es decir, el sujeto de la enseñanza ahí cambia y el sujeto de la libertad ahí es el propio estudiante. Digo una última cosa en el tema del derecho de los padres o de las personas a elegir el establecimiento de enseñanza de los hijos. Como hay restricciones o hay limitaciones, por ejemplo la económica y por ejemplo la que decíamos de carácter regional o la rural urbana, lo que debiera ser un sistema que tienda a la justicia y a la libertad es facilitar, ampliar la libertad, de manera tal que si hay una sociedad que tiene muchas oportunidades en la capital y pocas en las regiones, lo que debiera hacer es ampliar las oportunidades en las regiones de manera de ampliar no solo las oportunidades, sino que también la libertad de esos padres o de esos estudiantes. Y si lo que ocurre es que una restricción al ejercicio de la libertad es la falta de recursos, el Estado, en vistas al bien común y en el ejercicio de su deber de apoyo a los que tienen menos, debe ayudar a los que no pueden financiar su educación, ojalá con recursos que le permitan tener una educación de calidad. Eso puede ser de acuerdo al principio de subsidiariedad, al principio de solidaridad o al de bien común. Para ir terminando, quería hacer algunas reflexiones de carácter más general y luego vamos a la conversación. ¿Qué oportunidades tiene Chile hoy en términos prácticos en materia de educación y de libertad de enseñanza? Primero, a mí me parece que es necesario rehuir esa lucha absurda entre lo estatal y lo particular. De lo que se trata es de que exista, por una parte, colaboración estatal-privada, y por otro lado, que haya calidad de enseñanza en todos los niveles e igualdad de oportunidades. Es decir, lo que tendríamos que querer para Chile es un sistema que por una parte garantice que los particulares y el Estado tengan una calidad de educación tal que las personas pueden acceder al mejor nivel de educación posible. Y en ese sentido hay que partir desde temprano. Cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, que en cuarto básico la mitad de los niños no aprenden a leer, lo que debiera crearse a través del sector privado educacional y a través del sector estatal es programas remediales que permitan que esos alumnos que en cuarto básico no saben leer, bueno, lo remedien. Ojalá antes, en tercero, en segundo y en primero básico, para tener más oportunidades en el futuro. El alumno nos recuerda en octavo, a los 20 años, a los 30 años, para efectos prácticos, si la enseñanza que recibió y que le permite su mayor desarrollo era o B. Lo clave es haber recibido las herramientas y todas las facilidades para tener el mejor desarrollo posible en su educación. Entonces, primera idea es calidad de enseñanza, igualdad de oportunidades en todos los niveles. Lo segundo es la libertad de abrir establecimientos educacionales y crear programas. Esto se ha ido restringiendo, particularmente en los sectores donde donde ya estaría cubierta teóricamente la matrícula porque hay colegios suficientes de carácter municipal o de los servicios locales de educación, no se podrían crear, sino con autorización, establecimientos particulares subvencionados. A mí me parece que esa es una restricción que no corresponde porque es limitar la libertad de los que tienen menos recursos. Esa restricción no se ha puesto en la educación particular pagada, de manera que los que tienen más recursos siguen incrementando sus oportunidades, los que tienen menos, el Estado, a través de la ley, les restringe su oportunidad. Y por último, me parece que se requiere un compromiso social amplio por la educación, y esto significa un compromiso en primer lugar de los padres, en segundo lugar de la sociedad civil y ciertamente un compromiso muy decidido del Estado.
En definitiva, de lo que se trata es que a medida que estamos discutiendo un texto constitucional y que ese texto constitucional va a fijar las bases del futuro de Chile para los próximos 50 años, sería particularmente importante que derechos como el de la educación y la libertad de enseñanza queden debidamente resguardados y protegidos. No por su valor en sí, sino porque ellos sirven mejor al desarrollo de la persona en la sociedad y de la sociedad misma. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Una primera pregunta a propósito de lo que usted comentó, esta idea de que la libertad de enseñanza se inscribe en una plataforma más amplia de libertad y se relaciona y conversa con las otras libertades que están consagradas, reconocidas en una sociedad libre. ¿Cómo conversa la libertad de enseñanza con el principio subsidiario del Estado? ¿Y qué exige la libertad de enseñanza del Estado más allá del respeto a la posibilidad de que los padres escojan la educación de sus hijos? El principio subsidiarial lo que establece es, por una parte, que es la articulación entre los grupos intermedios de la sociedad y el Estado. De esta manera, lo que tiene que ocurrir en una sociedad es que las personas deben tener el legítimo derecho a organizarse a través de cuerpos intermedios para cumplir sus determinados fines. Por ejemplo, en este caso de tu pregunta, a través de la enseñanza. Y por eso pueden crear una escuela, un centro de estudio o una universidad. El Estado tiene que auxiliar, subsidiar, apoyar esa educación y también debe cubrir en aquellos lugares donde la enseñanza particular por una u otra razón no llega. Eso es muy, muy relevante porque en la práctica sería dejar sin educación a gente porque los particulares no pudieron o no quisieron crear una institución de educación. ¿Y por qué es tan relevante que el Estado actúe en ese caso? Porque es necesario para el bien común. De esta manera, nosotros vemos que cuando el Estado crea una gran plataforma de enseñanza básica en todo Chile o de enseñanza secundaria en todo Chile, hace un gran bien. Ahora, ¿cómo se articula esto en la práctica? Por ejemplo, en la subvención escolar, lo que hace el Estado es que al haber padres que no tienen los recursos suficientes o que no tienen recursos para pagar una buena educación para su hijo o la educación de su hijo, lo que hace el Estado es que entrega un subsidio que se llama subvención escolar y que es diferenciada según los niveles de ingreso de la familia, y eso le permite al estudiante asistir a la educación no solo sin tener que pagar, sino que con estabilidad en el tiempo porque el Estado mantiene el subsidio en el tiempo. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Debe respetar la autonomía de los cuerpos intermedios, por ejemplo, debe respetar que un colegio sea católico, que el otro sea de educación eventualmente evangélica, que el otro no tenga religión. Esa no es una decisión del Estado. Es la comunidad, es el cuerpo intermedio el que fija los fines y los medios por los cuales se organiza. Y el Estado lo que hace es acudir en auxilio de las familias y de los niños para tener la mejor educación posible. Y lo mismo ocurre a nivel universitario. Esto no topa con otro comentario que se hace en ocasiones, que se dice que uno de los deberes preferentes del Estado es la educación. Es uno de los deberes preferentes respecto a otros deberes del Estado. No es un deber preferente del Estado respecto a los padres, por ejemplo, o de las propias personas que tienen la educación. O sea, el Estado no puede decidir por los padres o no puede decidir por los jóvenes que quieren estudiar una u otra carrera, porque eso, el deber o el derecho preferente es de los padres o del propio joven. De manera que lo que hace la subsidiariedad es articular. Ahora, en términos prácticos, obviamente el sistema se puede ir mejorando y no obsta a que tenga que articularse el principio de subsidiariedad con otros principios que también son relevantes, por ejemplo, la tradición, la importancia de determinadas instituciones en la historia de Chile y otras cosas. Perfecto, Alejandro. Nos preguntan,
respecto a la noción de Estado docente, que ha estado presente en algunas ocasiones en las discusiones sobre educación, ¿nos podría explicar de qué se trata la idea de Estado docente y cuáles son sus grandes debilidades, cuáles son las situaciones de injusticia que se producen cuando el Estado acapara o interviene en exceso en el sistema educacional? Aquí hay que distinguir, o sea, la noción de Estado docente puede ser de dos tipos. Por un lado, la noción de Estado docente puede ser el Estado que enseña, el Estado que asume labores de enseñanza. Y en ese caso no habría ningún problema porque estaría en la línea de lo que dijo Pedro Aguirre Cerda, de gobernar y educar o de tener establecimientos educacionales estatales para proveer la educación. Otra cosa es señalar el Estado docente como el ente prioritario que entrega educación, el único ente que puede entregar títulos universitarios, como fue durante largo tiempo en Chile, el único que puede fijar planes y programas obligatorios, de manera que nadie puede salirse de ellos, y otro tipo de cosas. De manera que Estado docente podría ser, en el primer caso, coexistir con la libertad de enseñanza. En el segundo caso, podría ir aniquilando la universidad, la libertad de enseñanza, si es que lo entendemos como un Estado que tiende a monopolizar, como podría ser el Estado productor, el Estado empresario o el Estado que realiza otra serie de funciones que perfectamente pueden realizar los particulares, que pueden hacerlo mejor y que además les corresponde de acuerdo al mejor funcionamiento de la sociedad. Perfecto, Alejandro. Nos llega una pregunta respecto que quizás es más concreta o más vinculada a las discusiones actuales. ¿Cuáles son las grandes amenazas que existen hoy para la libertad de enseñanza? Si uno pensara en algún proyecto de ley o si uno pensara en alguna iniciativa que se comenta en la discusión pública, ¿cuáles son las grandes amenazas que hoy por hoy enfrentan la libertad de enseñanza y la posibilidad de que los padres elijan la educación de su hijo? También, ¿cuáles han sido amenazas o ataques que ha sufrido que hoy ya se ejecutan? Yo creo que hay una que es amenaza y se está ejecutando y podría tener proyecciones mayores. Por ejemplo, lo que mencioné yo de la mayor dificultad para crear colegios subvencionados. A mí me parece que debería haber una amplia facilidad para crear colegios que permitan más alternativas a, a los sectores populares, a la gente que tiene menos recursos. En segundo lugar, a mí me parece que existe una amenaza en la eventual consagración por parte de la Convención Constituyente de una relativización de la libertad de enseñanza, que quede demasiado licuada sin sus dos variantes, el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, por una parte, y el derecho preferente de los padres para educar a los hijos por otra. Si es que la libertad de enseñanza no queda consagrada, evidentemente las leyes van a limitar más la libertad de enseñanza. A mí me parece que hay un vicio o una dificultad que también contribuye a tener problemas, que es la falta de sociedad civil que hay en Chile. Falta organización, hay otras sociedades que tienen más capacidad de organizarse, de crear instituciones y por ende de tener iniciativas. Y esa fortaleza de la sociedad civil evidentemente sirve y contribuye a tener mejores organizaciones intermedias en las más diversas áreas, entre ellas la educación. Otro peligro que se ve en algunas ocasiones es el interés de discriminar a las personas por el tipo de institución a la que pertenecen. En algún minuto se pensó, por ejemplo, dar gratuidad a los alumnos que estudiaban solo en universidades del Estado, en circunstancias que hay alumnos de escasos recursos o poca capacidad de pago que estudian en otras universidades y tienen el mismo mérito que el que podría tener otra persona en una universidad del Estado. En ese caso, lo que corresponde es que el Estado le entregue recursos a las universidades del Estado precisamente por ser del Estado o por alguna otra razón que estime necesaria, pero por otro lado, al alumno no lo puede perjudicar por haber elegido una institución u otra. Lo podría haber elegido, por ejemplo, porque tenía una vinculación de carácter afectivo con esa institución, la podría haber elegido porque en el programa que quería
era de especial calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué le vamos a impedir a la persona solo por tener menos recursos elegir la educación que estime para su hijo? Eso evidentemente es inaceptable y me parece a mí que no debiera ocurrir. Y evidentemente es un peligro que subsiste porque existe la tentación de decir vamos a privilegiar a los alumnos de la institución del Estado. Repito, a mí me parece que el Estado sí puede privilegiar a sus instituciones en determinadas cosas. Lo que no puede hacer es discriminar a los estudiantes por el tipo de institución donde estudian. Perfecto, Alejandro. Uno de los problemas que usted comentó, una de las limitaciones o restricciones que existen, son dos, quizás abordamos las dos. En primer lugar, que la libertad de enseñanza o la realidad que tienen muchos padres a la hora de elegir la educación de su hijo es que se ve limitada por la falta de recursos económicos. Es decir, de algún modo se ven condenados a elegir el colegio que alcanzan a pagar o simplemente un colegio gratuito municipal o de los servicios locales de educación. Y por otro lado, usted comentó que también existen limitaciones y restricciones relativas a si es que yo nazco en una región versus si estoy en la capital del país o si es que yo estoy en una zona rural versus estoy en una zona urbana. ¿Cuáles piensa usted que podrían ser ya en la práctica algunas propuestas o iniciativas que permitan, por un lado, asegurar que todos los padres pueden elegir la educación de sus hijos con libertad, independiente de sus recursos económicos, y por otro lado, potenciar la posibilidad de que las personas que viven en regiones también puedan tener una amplia variedad de proyectos educativos a los cuales acceder una vez que así lo deciden? Yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes. Una que considero de la mayor importancia es que el Estado debiera tener en su foco de acción el desarrollo de las regiones. Esto debiera ser una política general. A mí me parece que la regionalización y la descentralización en general debieran estar en la decisión del Estado. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo se asigna el aporte fiscal directo en Chile, la Universidad de Chile recibe del orden de 35.000 millones o más anuales, la Universidad Católica 25.000 millones o más. Ambas son muy buenas universidades y hay que seguirlas apoyando y ojalá se puedan ubicar entre las 100 mejores del mundo, son un orgullo para el país. Pero si uno mira universidades regionales, algunas reciben 3.000, 4.000, 5.000, o sea, reciben muy poco. ¿Qué significa esto en la práctica? Que es imposible que puedan desarrollarse al nivel de otra universidad. O sea, pareciera haber una decisión del Estado por desarrollar dos grandes universidades y no desarrollar las universidades regionales. Y eso hace que muchos estudiantes que a lo mejor se quedarían con gusto en sus regiones quieran viajar a Santiago y ubicarse ahí. Hay universidades regionales de mayor calidad en algunas zonas, por ejemplo en Concepción, pero yo haría un plan muy decidido para ubicar a 10 o 15 universidades regionales chilenas entre las 100 mejores de América Latina en un plazo relativamente breve. Eso exige recursos, exige investigadores y un trabajo especial con los alumnos. Eso se podría hacer con becas especiales para los alumnos de mejores resultados, como fue en su origen la beca vocación de profesor, que se instaló el 2010, que a mí me parece que tenía elementos cualitativos valiosos que podrían aplicarse en la actualidad sin ningún problema. Y por otro lado, Estamos con un pequeño problema de conexión del profesor. Vamos a esperar que se arregle y volvemos. ¿aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, estamos. Ya, lo que decía que para los sectores más, más populares o de menos recursos, si tienen dos o tres colegios de menos calidad en su comuna, lo que deberíamos procurar es que haya mejores colegios en la comuna y no que vayan a buscarlos lejos. Y para eso deberíamos promover que se creen algunas instituciones en la zona y dar los incentivos correspondientes para ello. A mí me parece que ahí hay
una tarea por hacer y que haría un gran bien. ¿Cómo se podría hacer eso? De dos maneras. Para mayor libertad de las personas, a lo mejor darle un bono solidario directo a los padres que tienen menos recursos. Desde el punto de vista del incentivo para crear colegios, bueno, elegir en qué zonas los resultados están más mal y fomentar un fondo concursable para que se instalen colegios en ese lugar. Perfecto, Alejandro. Nos llega una pregunta interesante respecto a la historia de la discusión sobre la libertad de enseñanza. Si pudiese identificar quizás algunos hitos en la historia de Chile en que la libertad de enseñanza ha estado en el debate, quizás si no ha estado en el debate, o es más bien un concepto nuevo en la historia de Chile, y si tiene alguna noción de cuándo se recogió constitucionalmente la idea de la libertad de enseñanza, o textualmente, o ya existía en la institucionalidad de la educación la idea de respetar el derecho de los padres y al mismo tiempo la posibilidad de que existan autónomamente proyectos, pensando también que buena parte de las universidades privadas en Chile son más bien recientes. No, la libertad de enseñanza es un concepto que como tal existe tradicionalmente en la historia de Chile. Pero la discusión sobre la libertad de enseñanza existe en paralelo, porque los que han sido partícipes o beneficiarios de la libertad de enseñanza siempre han encontrado que es insuficiente. Entonces, en el siglo XIX, por un lado, existía libertad de enseñanza, había escuelas que se creaban por parte de la iglesia. Piensen ustedes que las primeras instituciones que disfrutan de libertad de culto en Chile son las escuelas, es decir, que con la ley interpretativa de 1865 se permite que se enseñe en lugares privados ese culto de carácter privado que no es católico, lo cual evidentemente es una apertura relevante y muestra una de las virtudes de la libertad de enseñanza que beneficia a los que son una minoría o presentan una postura distinta. Cuando se crea la Universidad Católica en 1888 y comienza sus clases al año siguiente, en el discurso inaugural proclama a Joaquín Larraín Gandarilla ser el rector de una universidad católica libre, es decir, que no vive de la tutela del Estado, sino que nacía desde el corazón de la Iglesia, como dirá Juan Pablo II, muchas décadas después, casi un siglo después, y de la sociedad civil. En 1910 hubo un discurso fascinante en el Congreso en que el líder conservador Abdón Cifuentes reclamó también por la libertad de enseñanza y se burló de los liberales diciendo que por una migaja de libertad se ponían nerviosos. La Constitución del 25 enfatizó más bien el derecho preferente, perdón, el deber del Estado de la educación, el derecho a la educación y la atención preferente que debía prestar el Estado. Y por eso cuando se discutió la reforma constitucional del Estatuto de Garantías Democráticas tras la elección del 4 de septiembre de 1970, se decidió incluir la libertad de enseñanza. Patricio Elwin en aquella ocasión señaló en la discusión que el objetivo de esa reforma era evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios de inspiración marxista. Y ese fue el debate que existió sobre la ENU en 1973. Finalmente, el constituyente decidió consagrarlo en 1980 tras una larga discusión en el seno de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, con participación especialmente destacada del constituyente Jaime Guzmán, cuando se discutió no solo la libertad de enseñanza, sino que el principio de subsidiariedad más allá de la economía. Y en los últimos 30 años, el tema ha estado presente con momentos de interesante apertura en la libertad de enseñanza, cuando el presidente Eduardo Frei convocó la Comisión Nacional de Modernización de la Educación en 1994, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se abrieron espacios interesantes de libertad de enseñanza para la creación de programas en la enseñanza media, la ampliación de los horarios escolares e incluso para facilitar el derecho de los padres a efectuar un copago o financiamiento compartido en la educación, que ha desaparecido en el último tiempo, pero que permitió el desarrollo de proyectos de muy buena manera
y la incorporación de recursos que a la fecha de su desaparición eran de $600 millones en términos prácticos, que era una cantidad importante de recursos que aportaba el sector privado a la enseñanza. Perfecto, Alejandro. Pensando en que buena parte de las personas que nos están escuchando son parte de movimientos estudiantiles en política universitaria, otros de movimientos estudiantes secundarios, hay gente de agrupaciones, de la sociedad civil y otras iniciativas. Y considerando que usted le tocó estar en la política universitaria a comienzos de los 90, ¿cuál cree usted que deberían ser como las maneras o las formas o las iniciativas que deben promover los dirigentes universitarios, los dirigentes estudiantiles, precisamente por profundizar y defender de algún modo iniciativas de libertad de enseñanza de cara a la discusión que enfrenta el país, especialmente en materia constitucional? Lo primero es que yo soy de la idea de que hay que defender lo menos posible y hay que promover lo más posible. Hay que tener una actitud que sea menos defensiva, menos conservadora y más proactiva, más positiva, sobre todo cuando la persona que está en la vida pública está convencida de las ideas que tiene. Hay que tratar de no estar tan a la defensiva. Esa sería una primera idea que es de carácter general. Después, en tema práctico, yo no me ubico mucho en qué está la discusión estudiantil, pero a mí me parece que hay varios temas de libertad de enseñanza y derecho a la educación. A mí el que encuentro más atractivo es cómo garantizar que los sectores de menos recursos en Chile tengan la mejor educación posible. Y en ese sentido, uno debiera ver por qué cuando uno mide los 10, 50, 100 mejores colegios de Chile, casi siempre aparecen colegios privados. Hay varios argumentos. Uno es la educación inicial que reciben esos niños, otro es la cantidad de recursos involucrados en la educación. Si en la educación privada son 500.000 pesos, 300.000 pesos, 400.000 pesos, en la educación subvencionada son 100.000 o 80.000 o 120.000, o sea, son muchos menos recursos y eso evidentemente hace menos competitiva la calidad de la educación. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente la inversión en educación sea cualitativamente mejor hecha y cuantitativamente superior? Esto es algo que destacaba siempre Gonzalo Vial cuando decía, no entiendo cómo pretenden hacer buena educación con el precio actual de la subvención, cuando yo sostengo dos colegios que tratan de dar una buena educación a sectores populares y me cuesta 4 veces eso, y aún así no logramos los resultados ideales a los que aspiraríamos. Entonces, en vez de engañarnos, a mí me parece que hay que encontrar ciertos focos de verdad y luego lanzarlos al sistema. Y por último, yo creo que no hay que defender privilegios. A mí me llama la atención cómo en Chile muchas veces se legisla en contra de los sectores populares para reducirles la libertad de crear establecimientos educacionales o que tengan más oportunidades, y no ocurre lo mismo con los establecimientos privados, y eso prácticamente no genera reclamos. Yo estoy seguro que si alguna de esas leyes se aplicaran a los establecimientos privados, la protesta sería mucho mayor. Y a mí me parece que eso es una evidente muestra de clasismo, porque perjudica a los más pobres y no se hace lo que corresponde para que ellos tengan más oportunidades, que es lo que corresponde. Perfecto, Alejandro. Bien, ya vamos finalizando esta segunda charla, este taller de dirigencia estudiantil. Agradecemos a Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de San Sebastián y la Universidad Católica, director de formación del Instituto de República, por acompañarnos en esta conversación sobre libertad de enseñanza, uno de los principios fundamentales de la discusión educacional y que va a tener especial relevancia de cara al proceso constituyente que vive el país. Precisamente nuestro próximo panel es sobre la discusión constitucional en educación. Nos va a acompañar la constitucionalista Constanza Juve y José Francisco Lagos, director ejecutivo de Res Pública, para conversar sobre esa discusión. Y a la una tendremos al ministro Raúl Figueroa para conversar sobre los grandes desafíos del país de cara a la educación, cómo lo ha afectado la pandemia y cómo se vienen
los temas de retorno a clase y también cuáles son sus esperanzas, las expectativas del proceso constituyente. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y retomamos con el panel de conversación sobre la discusión constitucional y la educación en Chile. Así que los esperamos desde las 12 con Constanza Juve y José Francisco Lago. Muchas gracias, profesor, y ojalá se queden conectados para los siguientes paneles.